Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Madre de Dios. En esta oportunidad estamos con la hermana Viviana Matos nuevamente porque queremos seguir juntas en este camino en el que estamos conociendo un documento de la Iglesia, una constitución apostólica. Muy buenos días, hermana, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Sabrina. Muy bien, gracias. Y aquí estamos de nuevo, como dices tú, leyendo este documento y aportando un poquito, ¿no es cierto? Porque estamos estudiando la Junta. Este, Así es, conociendo juntas este documento de la Iglesia y descubriendo cosas que el Señor nos depara, aunque sea un documento antiguo, que lo hemos dicho antes, tiene alrededor de 60 años, pero que encontramos cosas muy bonitas y de mucho provecho para aprender también nosotros y nutrirnos en la fe y conocer más la Madre Iglesia. sí, también asociándolo a nuestra realidad, que está igualmente vigente con lo que decía, ¿no es cierto?, este documento hace tantos años atrás. Así es, el documento es el Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo actual, un mundo actual que aunque pasen 60 años, hay cosas que siguen siendo totalmente actuales, como nos decía hermana. La actualidad, hay cosas que no cambian, que No aunque el cambia. ser humano se proponga, se disponga, haga planes, piense una agenda para hacer modificaciones en su vida, en la sociedad, hay cambios que se dan naturalmente y hay cosas que no cambian realmente y siguen siendo las mismas preocupaciones del hombre, siguen siendo los mismos anhelos, siguen siendo también las mismas dificultades o mismas trabas que va encontrando en el desarrollo de su fe también o de su manera de ser persona y de reconocerse a sí mismo y en su relación con el Creador. Así es. Entonces, Ujú. hemos ido analizando ya en el capítulo 1 de este documento algunos puntos sobre principalmente la dignidad de la persona, vinimos hablando en el último programa. Y ahora habíamos dejado para este encuentro, hermana Viviana, el misterio de la muerte. Ya nos vamos ahondando en algo que es como que las personas así, todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida con este misterio que nos cuesta definirlo, entenderlo, asimilarlo muchas veces también con la pérdida de los seres queridos, o también cuando la persona tiene que prepararse por alguna enfermedad prolongada o por la ancianidad, con el reconocimiento de que uno también va a morir y va a ir a ese encuentro con el Señor que nos va a dar el juicio correspondiente. El tema es si todas las personas cómo se mentalizan para esto también, ¿sí? Sí, no, Entonces, porque todos en algún punto lo encuentran. sí, y antes de seguir con el tema de la muerte, quería recordarles también que hablamos de la libertad y también Exactamente. recordamos a nuestra Santísima Madre, ¿no es cierto?, que siguió libremente y con dignidad y perfección la ruta que le marcó Dios. Ella fue excelente en decir que sí, ¿no es cierto?, a todas las cosas en el camino de Dios y después nos entregó a su Hijo para que nos salvara de esta muerte que hablabas tú, ¿ya? Bueno, y también podemos mencionar un poquito acerca de la muerte, lo que habló el Papa, que lo vamos a explicar un poquito después, el Papa Juan Pablo II, sobre que el mundo ha cambiado hacia una, y que tú has mencionado hartas veces también, Mm. hacia esta cultura de la muerte, una visión completamente anticatólica y anticristiana que considera esto de la muerte como hacerle un bien, ¿no es cierto?, hacia las personas. Y así empiezan con la deconstrucción de la vida, ¿ya? Y con comportamientos tan antivida, así como, por ejemplo, la píldora del día después, que fue incorporada a todos los centros de salud acá en Chile, ¿ya? Y que fue un problema grave. Algunas personas que se opusieron a esta pastilla tuvieron problemas, muchísimos problemas también con la justicia, ¿ya? ¿Por qué tuvieron problemas? Porque muchos papás y muchos que estaban a cargo de los gobiernos comunales encontraban que una niña a los 14 años no podía, ¿no es cierto?, decidir si venía, si se hacía un aborto, ¿ya? O no se hacía el aborto, porque tomar la pastilla es abortiva. Así que Y ese es una cultura que, como nos dice usted, hermana Viviana, cada vez desprecia más la vida.
en parte la vida propia también, porque esto de la pérdida de la dignidad de la persona, de no reconocerse hijos de Dios, no reconocerse amados, no imitar a esta imagen que usted nos decía, a la Virgen María, que es el modelo perfecto de la mujer más digna que hay, entonces hace que uno desprecie este don tan inmenso, tan maravilloso, el don más grande que tiene el ser humano, que es la vida que Dios le ha regalado, y por supuesto que en primera instancia le hace despreciar la vida de los demás. Entonces es por eso que es una cultura que desprecia la vida de los niños por nacer, desprecia al más débil, desprecia a los ancianos, desprecia, por ejemplo, a los que sufren de enfermedades mentales, como se hablaba en Canadá, esto de aprobar la pena de muerte, la eutanasia, para las personas que sufren enfermedades mentales, como por ejemplo depresión. Entonces es un desprecio porque no se considera a la persona digna de ni siquiera conservar la vida. ¿Sí? Sí. Si le parece, entonces comenzamos leyendo este puntito y así lo Sí. analizamos en este contexto de lo que hemos ido introduciendo, hermana. Pero antes de eso, pongámonos en presencia del Señor Por supuesto, hermana. y hagamos la oración del Espíritu Santo. Entonces, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por Amén. supuesto, hermana, muchas gracias, porque claro, uno por ahí es muy acelerado con los tiempos y se olvida que si no pedimos también un momento de reflexión a la luz del Espíritu Santo, ¿qué cosas pueden salir, hermana, también? Sí, Van a no, y ser aparte pura que reflexión. los tiempos de la radio son oro, entonces uno siempre trata de apurarse para poder, es que esto también, este tema es bien largo, este documento es bastante largo, entonces hemos avanzado solo 18 puntos. Así es. Pero igualmente es muy importante eso que usted dice, hermana, porque no queremos verlo solamente desde una perspectiva humana, porque si no, para eso lo pueden ver los sociólogos, lo pueden ver los historiadores. No, esto lo queremos ver junto a la Madre Iglesia y es por eso que necesitamos que aquel espíritu que anima y que levante y que hace caminar a la Iglesia sea el que también nos ayude a reflexionar esto, porque justamente un problema en nuestro tiempo es que con esto de lo acelerado que somos, dejamos a Dios de lado y no le dedicamos el tiempo que a Él le corresponde y que él merece. Entonces es Exactamente, esencial esto que usted ha hecho y le agradezco muchísimo, hermana, que nos ponga en camino así también nos recuerde que es importante comenzar siempre con la oración. ¿cierto? Y el Dice Espíritu Santo que entonces, nos habla en nuestras mentes, ¿no es cierto?, para poder entender y comprender y hacerle llegar a todas las personas que nos escuchan nuestra opinión, pero a la luz del Espíritu Santo. y que es algo que igual le recomendamos a todos siempre que cuando tengan un camino que emprender, un texto que leer, por ahí los estudiantes también, si tienen que preparar un trabajo, si tienen que reflexionar algo, así como siempre la Biblia, por ejemplo, la tienen que leer antes, encomendándose al Espíritu Santo, que hagan eso, que confíen en el Espíritu Santo que está ahí disponible esperando que uno lo llame, lo pida, lo invoque, porque tiene tantos dones para dar, ¿no? Simplemente está esperando que lo pidamos. Así es. Compartimos entonces el puntito que es el número 18 del capítulo 1, pasando a el misterio de la muerte. Dice, el máximo enigma de la vida humana es la muerte. El hombre sufre con el dolor y con la disolución progresiva del cuerpo, pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua. Juzga con instinto certero cuando se resiste a aceptar la perspectiva de la ruina total y del adiós definitivo. La semilla de eternidad en sí lleva, por per se irreductible a la sola materia, se levanta contra la muerte. Todos los tormentos, los esfuerzos de la técnica moderna, por útiles que sea, no pueden calmar esta ansiedad del hombre. La prórroga de la longevidad que hoy proporciona la biología no puede satisfacer ese deseo del más allá que surge ineluctablemente del corazón humano. Mientras toda imaginación fracasa ante la muerte, la Iglesia, aleccionada por la revelación divina, afirma que el hombre ha sido creado por Dios para un destino feliz, situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre. La fe cristiana enseña que la muerte corporal que entró en la historia a consecuencia del pecado será vencida cuando el omnipotente y misericordioso Salvador restituya al hombre la salvación perdida por el pecado.
Dios ha llamado y llama al hombre a adherirse a Él con total plenitud de su ser en la perpetua comunión de la incorruptible vida divina. Ha sido Cristo resucitado el que ha ganado esta victoria para el hombre, liberándolo de la muerte de la muerte con su propia muerte. Para todo hombre que reflexione, la fe apoyada en sólidos argumentos responde satisfactoriamente al interrogante angustioso sobre el destino futuro del hombre y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de una comunión con nuestros mismos queridos hermanos arrebatados por la muerte, dándonos la esperanza de que poseen ya en Dios la vida verdadera. Una síntesis muy buena en todo caso de cómo es que la persona percibe y se para frente a este misterio de la muerte, principalmente muchas veces frente a la muerte de los seres queridos, de esta sensación de dolor, de angustia, y que de una forma u otra, esta sensación de un adiós definitivo que uno tiene, de saber que en esta vida no va a haber más a la otra persona, hace replantearse, hay otra vida. El que no tiene fe usa de la imaginación y bueno, se habla de que, por ejemplo, pudiese ser un ángel, un espíritu, eh, hacen distintas explicaciones, buscan distintas explicaciones para este misterio de la muerte. Pero lo que nosotros tenemos es esta revelación que Dios nos deja y que nos habla de que el llamado que tenemos es justamente a la eternidad. Entonces es muy bonito que está eso que uno siente, de que como que a uno no le basta esta vida solamente en la dimensión en la que la conoce y morir después y no ser nada más. Uno siente desde que es chiquitito que no puede ser que acá termine esto, que solamente uno haya nacido para vivir un instante que parezca así muy fugaz en esta vida y después que no haya más nada. Entonces, a través de la revelación sí hay algo que finalmente nos puede sanar esa herida interior de pensar que no vamos a prevalecer, esa explicación de que hay una posibilidad de una vida eterna, que somos perdurables, que el alma no muere, que puede morir la dimensión física, la dimensión del cuerpo, pero que el alma va a persistir. Es realmente algo que al explicarle a la persona y al encontrarlo uno a través de Jesucristo, nos puede llenar el corazón y darle un sentido a nuestra vida también, hermano. Sí, eso es cierto. Y yo creo que todo el mundo, todos nosotros nos preguntamos qué nos va a pasar cuando nos vamos. ¿Tengo miedo a la muerte? ¿Cómo enfrento la muerte? ¿Cómo enfrento la muerte de un familiar? Porque uno nunca se pone en el caso de que alguien, de perder a alguien querido y uno sufre. Pero ese yo creo que es la gran pregunta que todos los seres humanos nos hacemos durante toda la vida y en especial cuando uno va avanzando hacia la vejez, ¿ya? Pero nuestra fe cristiana nos enseña, como decías tú, que la muerte corporal eh, que nos trajo, ¿no es cierto?, el pecado, ¿ya? El pecado de los primeros habitantes, Adán y Eva, será vencida cuando nuestro Señor restituya al hombre. Y es Cristo, ya con su resurrección, que ha ganado para el hombre esta victoria sobre la muerte. Él resucitó y eso nos liberó, ¿no es cierto?, en forma del pecado. La fe entonces responde a esta interrogante sobre el destino de nuestro futuro, pero igual no entendemos todo y no nos preparamos para eso, ¿ya? Porque tú decías bien que el alma perdura, pero el alma se tiene que limpiar, si así lo decimos, para poder nosotros estar en el reino y estar felices, ¿no es cierto? Y al final de los días, ese cuerpo que se convirtió en tierra ya va a resucitar y se va a juntar con el alma, ya no sabemos, pero yo creo que va a ser una cosa igual a Dios, digamos, semejante a Él, como nos dice, y ese cuerpo se va a juntar con el alma para que nosotros podamos alabar y glorificar a nuestro Señor, ¿ya? Entonces, yo creo que también existe eso que nos va a permitir la comunión con los seres queridos que se fueron de esta vida. Vamos a estar todos juntos, yo creo, no con este sentido de padre, de madre, sino todos juntos en alabanza y dándole gloria al Señor.
Y que como esa es nuestra esperanza, como usted dice, hermana Viviana, es ahí donde también nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en esta vida, no en las cosas momentáneas. Uno ve que en este documento, por ejemplo, con el tiempo que tiene, con esa actualidad de hace 60 años, se hablaba de esa esperanza y ese esfuerzo puesto de los hombres muchas veces en las técnicas modernas, en la Mm, ciencia, para que mm, eso pudiese calmar la ansiedad del hombre ante esta cuestión de qué es lo que va a pasar cuando uno muera. Entonces, si la tecnología puede proporcionar a la biología esta prolongación de lo que es la vida del hombre. Y sin embargo, después de que han avanzado muchísimo bueno, la tecnología, los avances médicos, que el hombre puede vivir más años, muchos más años de lo que vivía hace 50, 100, 200 años atrás, porque el modo de vida por estos avances médicos permite que uno pueda vivir muchos más años inclusive, eh, no quita de que igualmente se tiene que enfrentar a la muerte. Inclusive hay enfermedades que por más ciencia y por más avances médicos no se puede prolongar más de cierta cantidad de tiempo y hasta ahí llega. Yo veía hace unos días atrás, por ejemplo, unos videos de YouTube donde hablaban de esto de la criogenia y ujú. cómo existen realmente empresas que están congelando los cuerpos con esta esperanza de como revivirlos, por así decirlo, reanimarlos, después de un tiempo con el avance de la tecnología. Entonces, ¿cómo sigue siendo para algunas personas, aunque no tienen esa respuesta? Porque al fin y al cabo somos criaturas de Dios y tenemos que seguir también este proyecto que Dios nos va marcando y lo que Él disponga. La ciencia no puede avanzar más que lo que Dios permite, entonces, aunque quisieran inventar con toda la inteligencia que puedan utilizar las personas, con todo el tiempo y dedicación, si Dios no lo permite, no van a poder hacer prolongar un solo día más de Exactamente. su vida. Ujú. Como No, dice el Evangelio, no se puede prolongar más días de la vida que los que Dios permite. Cuando Él llama, y si es su voluntad, amén, nosotros ahí amén. vamos al juicio del Señor. Entonces, ¿qué mejor que invertir nuestro tiempo y que replantearnos y no olvidarnos, porque también es esencial a la persona replantearse esto de la muerte para entonces encontrarnos con este plan que tiene el Señor de que nuestro cuerpo y alma finalmente sean resucitados, o sea, que se unan en la resurrección final, pero para la gloria, para alabar a Dios, es para lo que hemos sido creados, para el amor, no para quedarnos simplemente en esto material o en una vida terrena que está sujeta al pecado, porque por el desorden y el pecado de Adán y de Eva está sujeta al pecado. Entonces, no nos va a satisfacer tampoco, aunque uno pudiese vivir 1000 años en esta tierra, no nos podría satisfacer tampoco porque es una vida terrena sujeta al pecado. Solamente unidos a Jesucristo, con ese Jesús que está ya glorificado, que venció la muerte, vamos a poder encontrar finalmente esa satisfacción plena y completa. Como tú decías, a lo mejor mucha gente no se va a poder, no se va a morir a lo mejor o de infarto o de cáncer, ¿ya? Porque son enfermedades físicas, a lo mejor la tecnología puede, ¿no es cierto?, ayudar y que vivan más, pero hay otras enfermedades que se sufren ya que la tecnología no puede ayudar, que son las enfermedades del alma, ¿ya? Entonces, Entonces, eso es una gigantesca derrota para todo el que no cree, porque eso sí que no se puede mejorar. O sea, la única forma de ir mejorando el alma es a través, ¿no es cierto?, de cómo uno sigue el camino más, algunos dicen más difícil, pero el camino a ser santo, a vivir los valores que nos enseña, a vivir el catecismo de la iglesia, ¿ya? Y estar orgulloso y felices de llevar esa vida. Y así, ¿no es cierto?, derrotar de esta forma el pecado y el ser débil. Ya mucha gente y en esto se suicida y esa es una enfermedad, ¿no es cierto?, del alma que no tiene remedio si no es con una confesión, con vencer el orgullo, porque si uno tiene ejemplos, ¿no es cierto?, de gente que se ha suicidado
por orgullo, por no querer perder, por ejemplo, una guerra, como si uno ve en el caso de Hitler, ¿ya? Pero uno debe continuar a ser santo, y como decía Juan Pablo II hace muchos años atrás, no mirar la muerte como la última palabra del destino humano, sino como el paso que nosotros tenemos hacia la vida eterna, a estar glorificando. Por eso somos seres, ¿no es cierto?, que nos creó Dios para glorificarlo a Él y vivir felices con Él. Yo a veces me imagino cómo será, ¿no es cierto?, escuchar el coro de ángeles, ¿ya? Si cuando uno escucha coros, ¿no es cierto?, muy lindo acá en la tierra y queda extasiado, imagínense cómo seremos de felices de escuchar los coros celestiales, ¿ya? Entonces, uno debe estar también preparado, porque como uno dice, uno para llegar, ¿no es cierto?, a vivir con el Señor, a ser parte de su gloria, uno debe tener el alma limpia. Así es, hermana. Me gustó mucho, hermana, esto que dijo de que uno puede intentar ocultar estas enfermedades físicas, pero cuando uno piensa en lo que es del alma, realmente no hay que cómo ocultarlo. Uno puede ocultar la calvicie, por ejemplo, con una peluca, enfermedades de la piel con maquillaje. Vemos que hay prótesis para un montón de cosas, prótesis de ojo, prótesis de mano, de pierna, y que uno por ahí no sabe que la persona tiene tal o cual problema físico, tal enfermedad, porque eso está oculto a los ojos humanos. Pero lo que es del alma, no hay forma de ocultarlo, porque Dios puede ver en el interior y nos sondea realmente en lo profundo de lo que somos, de nuestros pensamientos, de nuestras obras o también de nuestras inacciones. Entonces, esa enfermedad del alma, esa mancha, cuando nos toca el momento de la muerte, como usted dice, este paso, que no es ahí se acabó la vida y nada más, no, esto es un paso, esto es un paso hacia o vida eterna o muerte eterna de acuerdo al juicio que merezcamos. Pero ahí no vamos a poder ocultar esa enfermedad que uno haya llevado en el alma. Si uno no ha ido logrando purificarse, por los ofrecimientos, los sufrimientos, muchas veces también ayudan a purificar el alma, por la oración, por la penitencia, por la confesión principalmente también, esa reconciliación que es tan importante con Dios para poder sacar toda esa carga, esa mancha, es como un detergente que realmente nos lava el espíritu, la confesión. Entonces es necesario para poder llegar a ese momento y tener esa certeza de que hay una salud de alma también y no estar pensando que lo ocultábamos muy bien, pero estamos frente a alguien que puede vernos como si fuésemos de cristal. O sea, Jesús, con su mirada, puede atravesar nuestro ser realmente. Ante Él no nos podemos ocultar. Hace poco estaba viendo, bueno, creo que antenoche o en la tarde, un programa sobre la aparición de la Virgen María en Garabandal, que todavía no se sabe o no han dicho a ciencia cierta a la iglesia si fue verdad o no. Pero entre las cosas que se comentaba, que comentaban los padres y los estudiosos de esto, decían, y tiene mucho que ver también con lo que dice la Sagrada Escritura y el tiempo que estamos viviendo hoy en día, que va a llegar el momento en que Dios en su gran misericordia nos va a mostrar, vamos a tener un momento, ¿no es cierto?, en que nosotros nos veamos el alma y ahí tenemos que darnos cuenta y arrepentirnos de todas las cosas mal que hemos hecho. ¿Ya? Porque si bien es cierto, uno a través de las cosas buenas va contando porotitos, y si se ponen en la balanza, si uno tiene 2 kilos de porotitos contra nada, se va a ir derechamente, ¿no es cierto?, al cielo. Pero si en esa balanza nosotros tenemos porotitos y puras cositas, piedritas malas, y vamos equiparando, esas piedritas malas hay que sacarlas y estar limpio para llegar, y ahí vamos a purgar nuestros pecados. Entonces, qué lindo sería ese milagro que decían que podría ocurrir, ¿no es cierto? Donde uno pueda verse y arrepentirse, porque uno se arrepiente, pero tiene que arrepentirse de corazón, y lo que importante que decías tú, confesarse, porque si uno no se confiesa,
estamos mal, uno puede arrepentirse, pero tiene que ir a confesarse y no se confiesa con el sacerdote que está ahí presente, se está confesando con el Señor, porque en ese momento, ¿no es cierto?, no es el sacerdote el que nos está confesando, sino que es el Señor, que a través de él nos va a liberar de esos pecados que tenemos. Y que también, hermana, así como a través de la oración podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en el entendimiento, también le podemos pedir eso de que nos ilumine en la conciencia para poder vernos tal cual estamos siendo, cómo estamos actuando, que nos permita ver cuáles son realmente nuestras fallas y las cosas que tenemos que cambiar para agradar a Dios. Eso también es algo muy lindo de hacer antes del momento de la confesión. Ese examen de conciencia al que nos invita la iglesia, preparándonos para ver realmente cómo estamos, en qué situación, arrepentirnos y poder pedir perdón para reparar. Es muy necesario hacerlo también a la luz del Espíritu Santo. Por algo también una de las cosas que representa como imagen, si bien es un espíritu, pero con lo que uno lo asocia es con este fuego, porque es algo que ilumina. Y si uno se acerca hacia esa luz, va a poder verse realmente también como es. Si no, como dice muchas veces lo que a uno le ocurre, que uno, porque anda en tinieblas, uno está en pecado, lo que hace lamentablemente es alejarse más de la luz porque no quiere que se vean sus manchas, porque ahí como que pasan piolitas y no se nota todo lo manchado que está también en el interior. Pero Sí. acercándonos a ese fuego ocurren dos cosas. Sí, vamos a ver las manchas que tenemos, pero además ese fuego es el que es el único capaz de quemar esas manchas y dejar lo bueno que hay en nosotros, así como purificarnos realmente. Sí, siempre recordar, ¿no es cierto?, lo que dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive, ¿no es cierto?, y cree en mí, no morirá eternamente. Y eso es lo importante, el Así creer. es, el encuentro con el Jesús, con Jesús. Y ojalá, y por eso como iglesia también rezamos por nuestros hermanos y seguimos teniendo esa misión de evangelizar. No se acaba, o sea, no era solamente algo que le correspondía a los primeros cristianos, a los primeros discípulos de Jesús cuando recibieron el Espíritu Santo. Por eso cada uno de los cristianos, cuando se confirma, recibe esa misión de evangelizar también, de salir a misionar al mundo, de ser sal de la tierra y luz del mundo. Porque hay ¿Cierto? muchos hermanos que aunque tal vez hayan escuchado hablar el nombre de Jesús por los medios de comunicación, por los colegios, cuando se habla de religión, que en realidad es como una explicación histórica, pero necesitan conocer un Jesús no histórico, sino a la persona de Jesús y tener con él un encuentro real, para poder salvarse también por él, que es necesario. Sí, yo le digo Jesús de la historia y Cristo de nuestros corazones. A lo mejor por eso mi nieto se llama Cristóbal, ¿ya? Pero de chico le hemos dicho Cristo y quedó Cristo. Y hoy día contaba, y es muy importante lo del nombre, porque en el colegio todos lo llaman Cristo, y tiene un parecido en lo crespo a lo que era San Juan Bosco. Entonces le dicen Cristo, aquí está el San Juan Bosco, y siempre está él, se viste para las celebraciones de los salesianos de San Juan Bosco. Pero sí es importante eso, lo que tú decías mucho. Y bueno, y yo creo que en este mundo la misión, no solo de los que hicieron la confirmación, que yo creo que a muchos se confirmaron y bendiciones para todos ellos hace pocos días, igual que los que hicieron la primera comunión, pero y los padrinos también tienen la responsabilidad, ¿no es cierto?, de llevar ese camino moral que tanto se ha dejado de lado a su ahijado, porque ellos son como los segundos papás. Hoy día se ha perdido también eso, de que los padrinos son padrinos, así decíamos, por amistad, por alguna cosa, pero no sienten el deber que ellos tienen de educar en la parte católica a sus ahijados. A ellos cuando llegue el momento también el Señor les va a preguntar, oye, ¿qué hicieron ustedes por su ahijado? ¿Lo llevaron en el camino del Señor? ¿Lo ayudaron a ser santo? ¿Le leyeron la escritura? ¿Le dieron a conocer el catecismo de la iglesia? Entonces eso también es importante, que cada uno tiene que cumplir su rol,
así como tú decías, de misionar, de llevar la palabra del Señor a los que no la conocen, ¿ya? Pero también enseñar a los que uno se hizo cargo, porque padrino es ser papá, ¿ya? Pero ser papá y ser familia en lo que dice, ¿no es cierto?, la iglesia, ¿no? Así como uno dice, soy católico, yo no lo digo, pero muchos dicen, soy católico a mi manera, y ser católico a mi manera es no ser católico, ¿ya? Porque ser católico es seguir las enseñanzas de la iglesia, las mismas enseñanzas y lo mismo que estamos leyendo hoy día y que lo hemos dado a conocer, a lo mejor con otras palabras para que muchos entendamos, y así como ustedes tienen que entender, nosotros poco a poco hemos ido aprendiendo. Y yo lo siento muy lindo este programa porque aprendo muchísimo de lo que dice la iglesia y uno lo va, ¿no es cierto?, adecuando a la vida para ser mejor persona y para poder, ¿cierto?, como decíamos, estar y escuchar y poder cantar junto a los coros celestiales. Hermana, cuando usted decía esto de ser católico, a ser católico a mi manera, realmente no es ser católico, me imaginaba cuando uno está hablando del cuerpo de la iglesia, esto de que uno también quiera mentir con esas partes que están mal en el cuerpo, las enfermedades. Es como ser una prótesis del cuerpo de la iglesia. No es realmente parte del cuerpo. Puede aparentar, puede querer parecer, pero no está conectado realmente al cuerpo ni animado por el Espíritu Santo. Uno, para ser católico, tiene que estar realmente unido firmemente a este cuerpo donde la cabeza es Cristo y donde el que nos anima es el Espíritu Santo. No de Así, forma artificial y no a la manera de uno, porque si no, uno no, ni se duele con el resto, uno piensa en una prótesis. La prótesis no siente el dolor porque es algo que no está animado por el espíritu, solamente reemplaza algo, pero sin realmente ser parte de ese cuerpo. Entonces, de la misma forma, solamente en el cuerpo es que se contribuye a la totalidad y el dolor de uno afecta a los otros y el bienestar de uno, de los hermanos, afecta también a los demás y acompaña. sí, tienes toda la razón. Todo lo que es prótesis no tiene conciencia moral tampoco, tampoco tiene alma. Uno puede ser un robot sin alma, ¿y de qué sirve? Si vas a morir y vas a morir, no vas a vivir. Por eso es tan importante lo que decía antes de Jesús. Así es. Si le parece entonces, hermana, continuamos con el siguiente punto que vamos ya a las formas y raíces del ateísmo. Sí, esta parte, bueno, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Qué importante. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su creador. Muchos son, sin embargo, los que hoy se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o lo niegan en forma explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo y debe ser examinado con toda atención. La palabra ateísmo designa realidades muy diversas. Unos niegan a Dios expresamente, otros afirman que nada puede decirse acerca de Dios. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que refuta como inútil el propio planteamiento del problema, de la cuestión, ¿ya? Muchos, rebasando indebidamente los límites sobre esta base puramente científica, o por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más a lo que parece la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay
quienes imaginan un Dios por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten inquietud religiosa alguna y no perciben el motivo de preocuparse por el hecho religioso. Además, el ateísmo nace a veces como violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo o como adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La misma civilización actual, esperemos un poquito que me perdí. La misma civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra, puede dificultar en grado notable el acceso del hombre a Dios. Quienes voluntariamente pretenden apartar de su corazón a Dios y soslayar las cuestiones religiosas, desoyen el dictamen de su conciencia y por tanto no carecen de culpa. Sin embargo, también los creyentes tienen en esto su parte de responsabilidad, porque el ateísmo, considerado en su total integridad, no es un fenómeno originario, sino un fenómeno derivado de varias causas, entre las cuales se debe contar también la reacción crítica contra las religiones. Y ciertamente en algunas zonas del mundo, sobre todo contra la religión cristiana. Por lo cual, en esta génesis del ateísmo puede tener parte no pequeña los propios creyentes, en cuanto que con el descuido de la educación religiosa o con la exposición inadecuada de la doctrina, o incluso con los defectos de su vida religiosa, moral y social, han velado más bien que revelado el genuino rostro de Dios y de la religión. Fuerte realmente lo que dicen varios puntos, hermana. Sí, sí. Bueno, sí, el ateísmo es uno de los fenómenos, como decía, que sufrimos más grave en este tiempo, ¿ya? Y también, como dice en este párrafo, ¿ya? Se produce cuando una persona ya no quiere o se desinteresa totalmente de la unión que uno siente o niega expresamente a Dios. Y muchas personas dicen no creer, pero pasan lo que te contaba yo con anterioridad, antes que comenzáramos el programa, pasan un gran susto, ¿no es cierto? Y comienzan inmediatamente a orar. Y ya le contaba a Sabrina hoy día, no sé, antes del programa, por qué. Me acordé de uno de mis hijos, el mayor, para el terremoto, él era bien, bien católico, así como debe ser, y de repente se puso católico a su manera, ¿ya? Y el día del terremoto pasó tanto susto, y nos contaba mi nuera, la señora, lo se llama Gloria, nos contaba, pero Cami, el hijo mayor, ya se puso a rezar hasta en hebreo, ¿ya? El Padre Nuestro, el acto de contrición, todo. Entonces ahí volvió de inmediato la imagen de Dios, el que te ayuda, el que te apoya, ese Dios todopoderoso, ¿no es cierto? Y tan complaciente con uno a pesar de todas las cosas que uno hace, ¿ya? Pero sí hay varias formas también de negar a Dios, ¿no es cierto?, con este ateísmo que existe y creer que nada puede decirse sobre Dios. Pero cuando los filósofos dicen no podemos probar la existencia de Dios, no son capaces de probar de que Dios no existe, ¿ya? Y tratan de explicar, ¿no es cierto?, todo científicamente, y cada vez que tratan de explicar algo científicamente va sucediendo en el tiempo que están equivocados, ¿ya? Se han equivocado en tantas cosas, ¿no es cierto?
y la completa autonomía humana que niega la dependencia de Dios, en algún momento de su vida vuelven a Dios, ya arrepentidos. Ya, pero qué bueno es eso, porque decía Jesús que él vino a buscar, ¿no es cierto?, a los pecadores. Y entonces todo aquel que está en otro camino, tarde o temprano, si escucha la palabra de Dios, si escucha que le golpea la puerta a nuestro Señor, debe abrir su corazón. Y como tú decías, y pedirle al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que te dé ese entendimiento, ¿ya? Bueno, y hay otros que pelean contra la religión en sí. Y yo creo que en especial contra los católicos, ¿ya? Y también hay otros que por las distintas teorías filosóficas, ya a lo mejor que tiene que ver algunas con la economía o con la sociedad, que son falsas ideologías, yo diría como el marxismo, la identidad de género, pelean, ¿no es cierto?, contra Dios porque le estorba en lo que ellos quieren lograr de la sociedad porque, y otros también en la parte de la economía liberal, digámoslo así, porque tienen mucho apego a todo lo que son los bienes materiales, como el auto nuevo, una casa mejor, ya pelear a qué colegio llevo a mi hijo, me refiero a los particulares, porque ahora tampoco se puede elegir mucho a qué colegio va por esta cosa de la tómbola, ¿ya? Pero a donde viajo, la gente gasta tanto dinero en viajar, ¿no es cierto?, fuera de Chile, y después queda endeudado, ¿ya? Y no se preocupa de eso, o sea, no, eso está malo, ya eso es apegarse a cosas materiales, en lugar de apegarse, ¿no es cierto?, y ser feliz a las cosas espirituales, porque cuando uno aprende a vivir con el Señor, uno aprende a ver la belleza del mundo. Yo, bueno, aprovecho de saludar al padre Raimundo, que estuvo, ¿no es cierto?, de aniversario de sacerdocio. Ayer le contaba a él que yo aprendí a ver la belleza y cómo Dios, nuestro Señor, nos muestra cosas cuando uno a lo mejor no amanece con el buen día, ¿ya? O con un buen día, o se levantó, como algunos dicen, con el pie izquierdo. Y uno, bueno, de repente tiene ese mal genio, ese temperamento que uno debe cambiar. Y qué lindo es cuando tú ves el florecer una planta. De un día, siempre para la Navidad le coloco flores a la Virgen Roja. Y le digo a mi marido, voy a ir a comprar porque no tengo ninguna flor del jardín roja. Y de repente había un cardenal que nunca daba así como flor. Y empezó a aparecer una florcita roja. Uy, le dije, así que le puse al tiro la plantita a la Virgen. Y cada vez que tengo entonces esa belleza de las cosas de este mundo que Dios nos dio, ¿ya? Uno no la aprecia verdaderamente si no tiene esa conexión. Y yo sí pido siempre ver esa belleza, porque me imagino la belleza que veo hoy día con la belleza de que uno va a ver después, que es una belleza que uno no la puede escribir, pero sí se la puede imaginar. Y lo otro que voy a decir que desde el tiempo del filósofo Platón ya venía existiendo la palabra, se decía ateos, que ponía en duda la existencia del Señor. Y a través todos los filósofos han ido, ¿no es cierto? Pero también han existido filósofos muy buenos que han sido padres de la iglesia, que han ya dado, ¿no es cierto?, han defendido la existencia del Señor. Y como usted decía, hermana, también esto de que podemos estar muy distraídos realmente en las cosas del mundo, muy preocupados en lo material, por ejemplo, y que nos olvidamos de que venimos del Creador. O sea, hasta el más ateo, lamentablemente igual viene de las manos de Dios, viene del amor ese infinito de Dios, que en esa ternura de Padre ha querido crear a cada una de las personas, a cada uno de sus hijos. Entonces, cada una de sus criaturas es un acto de amor de Dios, no dejan de ser un acto de amor de Dios por más que ellos quieran rebelarse contra el Creador. Lo que se pierde es esta plenitud a la cual estamos llamados de vivir, como dice acá, en la verdad, cuando se conoce libremente ese amor y se confía por entero al Creador.
es perderse eso, es estar tan sumido, así como se podría decir como quien está drogado, por ejemplo, que no puede vivir esa verdad y esa realidad de lo que hay en este mundo, vive como en una ilusión que la puede dar el materialismo, lo puede dar el intelectualismo, puede ser las preocupaciones cotidianas. Otra cosa que a mí me sorprendió mucho, hermana, es donde el texto este habla de no ver el ateísmo como una causa, sino como una consecuencia. Sí, Porque yo creo, por lo menos yo tenía preconcebido esto como que no, la causa es el ateísmo, o sea, como que ya previamente la gente se predispone a ser atea, pero no, la persona naturalmente tiene esa tendencia a buscar a Dios porque sabe que esta vida, como lo habíamos dicho antes cuando tocábamos el tema del misterio de la muerte, sí. no nos termina de satisfacer, no nos alcanza, pero en vez de llegar a buscar esa plenitud a través de Dios, tal vez nos encanta alguna ideología y nos sumimos en eso y nos perdemos el camino, porque claro, el camino de Dios sabemos que también es un camino estrecho, es un camino difícil. En cambio, todo lo del mundo parece un camino muy encantador, como usted nos decía, las vacaciones, cambiar el auto, una casa grande, aspiraciones de ser reconocido, de ser querido, valorado, el poder, la fama. Entonces, esas son cosas que atraen mucho y hacen que la persona como consecuencia se suma en el ateísmo. Y también, como dice al final del texto, las malas prácticas de las mismas personas religiosas. Sí. Tenemos tantas faltas que muchas veces caemos en escandalizar a nuestros hermanos con los malos ejemplos de nuestra práctica de la fe, nuestra falta de testimonio. También muchos se alejan y entonces este camino que de por sí Jesús nos anuncia que es difícil, con nuestras malas prácticas, para algunos dicen no, es imposible, porque si aquellos que se dicen cristianos no pueden vivir como tal, entonces eso es, lo ven como algo imposible y va como consecuencia. O por los descuidos, como dicen, la educación religiosa que se da. ¿Cuántos padres cristianos muchas veces en algunos aspectos hemos descuidado la educación religiosa de nuestros hijos? Hemos cometido errores. Claro, no hay una escuela para ser papás, vamos aprendiendo en la marcha. Y no todos han tenido tal vez padres que los eduquen en la fe, entonces después uno también se ve en en ese camino de que como creyente, en ese encuentro con Dios, de cómo hacer ese caminar para compartir la fe con otros para que ese encuentro que uno tiene con Jesús, con esa persona viva, con Jesús que quiere ser mi amigo, que quiere que caminemos realmente siempre, que quiere sostenerme acompañándome porque el camino igual lleva una cruz y tiene que llevar una cruz porque si no, no va a caber el amor tampoco. Tiene que ir acompañado con momentos de cruz, pero es con Jesús y es con Jesús que también se hace realmente más fácil el caminar, pero como cristianos cometemos esas fallas y nos olvidamos de que somos cristianos por ese amor de Jesús y que Él nos ayuda a aceptar la cruz y somos mal testimonio muchas veces para las personas que nos rodean y como consecuencia viene también este ateísmo, esta negación de Dios o bueno, acá habla puramente del ateísmo, pero también hay otras cosas que no son el ateísmo, sino que es creer en cualquier otra cosa que no sea Dios como se han hablado Sí. también en otros programas, esto de querer creer, por ejemplo, en la Pachamama, creer en el espiritismo, en la lectura de manos, en amuletos. Entonces uno queda sujeto a creer en cualquier otra cosa, inclusive en las ideologías, en partidos políticos, Sí. algo que reemplace a Dios, o creer en el dinero, por ejemplo, que es un tipo de estar adorando un nuevo ídolo que es el dinero porque reemplaza el lugar de Dios. No es Yo creo puramente ateísmo, por así decirlo, porque no va solamente por la negación de Dios, sino porque se reemplaza a Dios porque el Dios sea el dinero, o por el orgullo, como nos dijo también usted, hermana Viviana, ese amor propio tan grande que uno a veces tiene, o veneración por el aspecto físico, orgullo por un puesto que ha conseguido, y que uno se siente tan importante que se endiosa. Yo me acordaba cómo hace unos años atrás, por lo menos en Argentina, estaba tan de moda decir que las mujeres eh, eran unas diosas. Y esa era la frase que se difundía tanto, o sea, como que no, la mujer tiene que ir al gimnasio, tiene que maquillarse, tiene que mantenerse espléndida, pero para ser una diosa. Entonces, inclusive como a través del lenguaje se quiere sacar a Dios del puesto que le corresponde de Dios
y reemplazar cualquier cosa de la creación y ponerlo como un nuevo ídolo. Cierto. Así es. Mira, y dentro de lo que tú decías de esta filosofía y de todas las cosas para llegar, por ejemplo, decían los filósofos muchísimo a través de la historia, por ejemplo, Marx, que tiene que ver con el marxismo, decía como negar a Dios para amar la justicia social. O sea, hay que negar a Dios para estar con la justicia social y eso no es cierto, ¿ya? Y no es cierto de muchas formas, uno lo puede ver porque eh, Dios nos dio un mundo donde nosotros todos éramos libres, ¿no es cierto?, y dignos, ¿ya? Y si no hay justicia social, viene la indignidad. Entonces, está errado, ¿ya? Después decía Nietzsche, negar a Dios para amar la vida. Pero nosotros amamos la vida y amamos la vida en familia y en familia con nuestro Señor. Entonces, ¿cómo uno va a amar la vida sin Dios? Si Dios nos hizo semejante a Él y nos hizo para que nosotros viviéramos en gloria con Él. Entonces, qué ridículo eso. ¿Cómo Freud, se puede vivir en tantas falsedades, hermana Viviana? O sea, realmente es Freud muy llegó a fácil caer en el cierto, señor de la mentira. en la mentira, ¿no es cierto? Y Freud, que es como el padre de todo lo que tiene que ver con la psiquiatría médica, decía que hay que negar a Dios para amar la fragilidad del hombre. Qué terrible esta frase si uno la mira y ve la vida de Jesús. No puede creer como una persona, bueno, Freud también era bien especial, ¿no? Le gustaba la droga. Entonces, pero son científicos, o sea, ellos han hecho, le han enseñado a miles de generaciones, por eso nosotros nos hace mucha falta la enseñanza de la religión, no solo en los colegios, sino también de ética y religión en las universidades, ¿ya? Porque hay que apoyar siempre, por ejemplo, a los médicos que son pro vida, ¿ya? Apoyarlos a que no se quite de esa objeción de conciencia a la que uno tiene derecho. Y bueno, y así hay un montón que decían amar a Dios para amar la libertad, pero por Dios, si Dios nos hizo libre, ¿ya? Y nosotros usamos la libertad a medida que nosotros queremos. Entonces, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Y nosotros también como cristianos negamos la existencia de Dios, ¿ya? Como tú dices, con estas cosas que uno hace y siendo mal ejemplo para los demás en una cosa simple, ya en el poder. Bueno, dentro de la iglesia también hay grupos de poder y eso no hay que hacerlo, uno debe acoger, dar acogida a todo. Y No, Jesús no mismo da el ejemplo de que Él se pone a servir a los demás, hermana Viviana. O sea, ¿a quién sí, tomamos por ejemplo y por referente? Nos equivocamos mucho a quién ponemos como referente. Eh, Nuestro referente en la fe evidentemente tiene que ser Jesús y nuestra Madre María. Pero en el mundo estamos terriblemente colmados de malos referentes. Imagínense con esto de que en la música el principal referente que ponen como artista del año sea, por ejemplo, este tal Bad Bunny, con el tipo de sí, música que hace, que denigra tanto a la mujer, que es tan violenta, tan ordinaria y que ni música es. Entonces, esos son los grandes referentes que el mundo quiere ponernos. Nos ponían en algún momento, por ejemplo, personalidad del año o el Nobel de la Paz, Barack Obama, con qué todas las terrible. guerras que desató. Sí, y uno de los Ni primeros la que inteligencia apoyaba para pensar en eso. junto a Parenthood el aborto. Entonces, bueno, y lo Exacto. otro que nosotros mismos, ¿no es cierto? Muchas veces callamos por miedo al que dirán, el rechazo. Y rechazamos sin decirlo, pero nos quedamos callados ante la defensa de nuestro Señor o la defensa de nuestras ideas por la vida. Nosotros debemos hablar, ¿ya? No podemos los papás quedarnos callados tampoco cuando hipersexualizan a nuestros niños, cuando visten a la mujer de hombre y al hombre de mujer cuando son chiquititos. Uno debe hablar, pero nosotros callamos. Callamos porque nos da miedo, callamos porque nos da vergüenza y queremos, ¿no es cierto?, caerle bien al resto. Y eso es importante. Yo creo que la importancia más grande es, ¿no es cierto?,
estar bien con el Señor que nos ve todo, nos ve esa alma negra que tenemos, esa alma cochina que debemos limpiar y confesarnos, ¿ya? Bueno, a veces nosotros pecamos por ser solo católicos en el templo, ¿ya? Y en el rato que estamos en el templo, pero somos católicos en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, en nuestro colegio, en nuestra familia, o somos totalmente no católicos y estamos dando un terrible mal ejemplo. Y qué pena que demos un mal ejemplo. Yo contaba la otra vez, no sé si aquí, en otro programa o en un curso, de que una mamá que sale, ¿no es cierto?, a protestar y se desviste de aquí para arriba y va con el hijo, ¿qué va a pensar el hijo? ¿Qué ejemplo es esa madre para su hijo? O sea, el niño va a pensar que es normal que cuando él salga a protestar se baje los pantalones, ¿ya? Entonces uno debe, ¿no es cierto?, en todo lugar ser ejemplo. Y más nosotros que estamos en parte, ¿no es cierto?, dando un testimonio en algún lugar de fe o en la misma iglesia. La importancia de ser consecuentes, hermana, realmente, que lo que uno diga coincida también con lo que uno hace. Ese es el llamado y el reto fuerte para los cristianos. Como usted decía, por ejemplo, esto de las feministas, piden que se les respete la dignidad, la libertad, por ejemplo, que no quieren más violencia. Son las personas más violentas atacando los templos, incendiando, rompiendo. Quiere que se las respete a ella y esas mismas no se respetan y se desnudan en la calle y hacen escenas aberrantes así de súper ordinarias. Entonces, no tiene sentido, dice, queremos que se respete nuestra vida, no, que no muera ni una mujer más. Y abortan y promueven el aborto de todas las maneras posibles, principalmente las que más se abortan son mujeres, lamentablemente. Entonces, uno ve cómo no coincide el mensaje con Con, el modo de vida, realmente con las ¿cierto? acciones. Y en los cristianos también, eso es lo que tenemos que lograr, que las palabras, este testimonio que uno da, pueda ser parte realmente de nuestro modo de vivir cotidiano. Y como usted nos dice, hermana, que no sea algo del templo nomás, de la Santa Misa, y que ahí se acabó mi vida de fe y de la casa para adentro, que ya sea una persona terrible en el trabajo y en cualquier lugar, sino que el testimonio se pueda volver algo permanente, que tal vez la misma vida sea la que testimonie, que ni siquiera haga falta que uno utilice las palabras en algún punto. No, sí, eso, la vida es un testimonio y uno debe ser testimonio de lo que uno cree y es muy importante para eso. Una madre debe ser testimonio de solo ser madre, ¿ya? Y por eso nosotros, por eso digo, nosotros queriendo o no queriendo o por nuestra debilidad, negamos el reconocimiento que merece Dios en nuestros logros. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno eh, tiene un título o saca un título, ay, ¿por qué no agradezco y reconozco ante los demás a Dios que me dejó, ¿no es cierto? Me iluminó, estuvo conmigo durante todo ese proceso que me costó eh, estar estudiando y que tanta gente a lo mejor me apoyó y bueno, y logré eso, ¿ya? O también si me aumentaron el sueldo, eso también a lo mejor cuántas veces le pedí a Dios, ¿no es cierto? Por favor, intercede, o a la Virgen, intercede, Madre, para que me suban el sueldo. Y cuando me subieron el sueldo, yo no hago ningún reconocimiento a Dios, digo, yo lo logré, no, yo no lo logré, ¿ya? Lo logró nuestra madre que fue, interfirió por mí ante nuestro Señor y me aumentaron el sueldo. O cuando uno tiene un cargo en la misma iglesia, tengo que reconocer lo que Dios está haciendo en mí para que yo tenga ese cargo y demostrar, ¿no es cierto?, con testimonio y hacer lo mejor posible, porque cada uno de nosotros debe ser mejor en todo lo que hagamos. Uno hacen clase, otros como tú que están sacrificados, están todo el día, ¿no es cierto?, viendo los programas, haciendo programas, estudiando y preparándose para dar un programa, estar en misa, ver todo. Entonces, ese trabajo nosotros, no solo nosotros tenemos que reconocerlo. Tú también le das, si yo sé, gracias a Dios por donde estás, porque yo sé que te gusta mucho, lo haces muy bien.
¿ya? Y también nosotros debemos darle a gracias a Dios por tenerte a ti haciendo todas esas cosas tan maravillosas. Entonces, sí, no podemos no reconocer que nosotros negamos a Dios, a lo mejor decimos, no vamos a decir somos ateos, pero no somos consecuentes, no damos testimonio de nuestra fe, y eso es negar a Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos negado en ese sentido, nos hemos quedado callados, ¿ya? Y no hemos defendido, ¿ya? Por miedo a la burla de un grupo de amigos, por miedo a sentirnos rechazados, ¿ya? Entonces, uno debe enseñar a sus hijos a no tener miedo de la burla del grupo, a enseñarles, ¿no es cierto?, a tener alta autoestima, pero porque el Señor nos acompaña y el Señor nos protege también y va a proteger a aunque nuestros parezca hijos. muy, aunque parezca muy difícil realmente esto de testimoniar a Jesús, porque el mundo realmente es un mundo que quiere sacar a Cristo del mundo mismo, o sea, no quieren que se hable de Él, no quieren que se difunda su evangelio. No quiere que se viva de acuerdo a lo que Él nos enseñó, porque está muy mal visto, por ejemplo, vivir como Él nos enseñó. Están mal vistas las familias que tienen muchos hijos, están mal vistos los que defienden la vida, hermana. Es lamentable que hoy en día defender la vida sea un insulto, decirse sos pro vida y te estén insultando. Entonces, es lamentable eso. Pero no hay que cansarse de seguir buscando a Dios porque, como decíamos antes, estamos llamados a una plenitud que solamente se consigue volviendo ese amor de Cristo Jesús. Entonces, aprovechando este tiempo que estamos de reflexión, de adviento, volver a esa reconciliación que, como usted nos recordó muy bien, por medio del sacerdote, que es Cristo en el momento de la confesión. Es Él a quien le decimos nuestros pecados, le decimos que nos arrepentimos, que queremos cambiar y que queremos su gracia para poder cambiar. Seguramente en la vida vamos a caer muchísimas veces, una y otra vez, porque tenemos esa tendencia al pecado. Estamos con la concupiscencia y tendemos al pecado, pero que la gracia de Dios nos sostenga y busquémoslo. Hay muchas cosas que nos van a intentar alejar de Dios, pero que nos mantenga firme eso de buscarlo y ir siempre también por el lado más amable que nos ofrece el Señor, que es con la mano de María, tener a su madre, que es un regalo inmenso, como se hacía estos días atrás, lo del rosario de mujeres, por ejemplo. Qué lindo que se difunda rezar el rosario y hacerlo públicamente y reconocer que eso es lo que nos hace femeninas también, querer imitar a María, esos dones que ella tiene para regalar, esa presencia y ese ejemplo que nos da de su amor en la familia, de su defensa de la vida, de que quiere que bateamos hacia su hijo. Entonces pidámosle también a ella que nos acompañe y que nos ayude a prepararnos como para lo que es la Navidad, Sí, prepararnos para recibir a Jesús, no solamente en el pesebre, así poniendo la figurita, no solamente como decir 25 de la noche, el cumpleaños de Jesús, no, recibir a Jesús cada día de mi vida realmente. sí, así es, recibirlo. Bueno, y yo estaba viendo en el Salmo 27, dice una parte, el cielo lo arrebatan solamente los valientes, ¿ya? Aquellos que no les importa que su familia los haga a un lado, pues todo lo han dado por perdido para ganar a Cristo. Esto está en Filipenses el 3 y el 8 también. Entonces, te digo, es verdad, el camino no es fácil, pero tampoco es terriblemente difícil, porque cuando tú estás con Jesús, los dolores y lo que te pasa es mucho más fácil y uno se lo entrega a Él y Él te ayuda a seguir su camino. Y qué, como decía con anterioridad, y qué más lindo ya que encontrarte con nuestra Madre y nuestro Señor y los coros celestiales. Ya uno canta Que mucho. vale la pena realmente, hermano, o sea, cuánto más magnífico ese encuentro con Dios, que estemos llamados a la eternidad. Realmente la vida hay veces es como un pequeño parto, así uno como mamá, como mujer dice, es un momento de dolor, inclusive el trabajo de parto que uno tiene previamente, es un momento de dolor, pero si uno lo vive con esa alegría y esa expectación de que voy a conocer a mi hijo, por ejemplo, esa alegría de que voy a descubrir a esa persona fruto del amor,
Entonces uno lo recibe de otra manera y vive de otra manera también los dolores del parto. Y qué alegría después cuando ya todo pasó. Entonces, en cierta forma, prepararnos para que la vida esta sea en cierta manera un parto, dolores de parto, tal vez sufrimiento, tal vez dificultades, pero después una eternidad junto a Jesús, que es lo que deseamos y ojalá lo alcancemos con la gracia de Dios, que le pidamos esa gracia para que Él sea nuestro encuentro feliz y para siempre. Sí, cierto. Si le parece, hermana, terminamos con una oración con estos dos temas que hemos podido avanzar, aunque parece un poquito lo que hemos avanzado en los puntos del documento, pero es mucho para que reflexionemos y para que aprovechemos también a irlo incorporando a nuestra propia vida en este tiempo que estamos caminando de Adviento y también en nuestro camino de fe como iglesia. Que Sí. estos documentos de la iglesia nos sirvan para ir abriendo los ojos y sobre todo abriendo el corazón a que esta actualidad que era de antes es actualidad también ahora y las preocupaciones que tenemos y las ocupaciones en lo que nos tenemos que ocupar también son las mismas. Sí, también decir no olvidar de lo importante que es, ¿no es cierto?, actuar de acuerdo a lo que sentimos y vemos y hacemos. O sea, nosotros debemos ser testigos de fe. Y digo testigos de fe porque no podemos actuar, decir algo, como decías tú, y hacer otra cosa, porque eso nos lleva a rechazar a nuestro Señor. Entonces, Es antitestimonio. sí, seamos testigos, seamos misioneros, llevemos su palabra y con alegría, porque el Evangelio es alegría, ¿ya? Así. Hermana, completemos entonces con una oración este espacio y si Dios nos permite encontrarnos el próximo lunes nuevamente en otro espacio en el que vamos conociendo este documento Gaudete. Sí, En el Dios. nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias al Señor por reunirnos en este momento, por todo lo que hemos podido compartir y que esperamos que también se comparta con los oyentes de Radio Madre de Dios, con los que nos siguen por las redes sociales, que se pueda compartir con aquellos que necesiten escuchar en su corazón una palabra de ánimo, de aliento, que pese a las dificultades que las actualidades de nuestro tiempo nos llevan a vivir, también tenemos la esperanza viva y totalmente presente de este Cristo que ha vencido la muerte y a quien estamos llamados a seguir para encontrar la plenitud de nuestras vidas. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermana, por habernos acompañado y si Dios nos permite, nos encontramos en la próxima oportunidad. Gracias, Sabrina, y gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes, si Dios así lo quiere. Muchas bendiciones. Igual, bendiciones para ti y tu familia.